promedio más de 70 años después que Cristo murió y resucitó. El primer evangelio que se escribió fue el de Marcos. Y el evangelio de Marcos se escribió 64 años después de la resurrección de Cristo. Es decir, que todo lo que está aquí escrito se escribió casi 80 años después de la resurrección de Cristo. Yo antes pensaba que lo que se escribió en este evangelio era en el momento en que Cristo estaba caminando por la tierra. No, después de la resurrección de Cristo. Jesús le dijo a sus discípulos: hay muchas cosas que tengo que decirles, pero que ahora no las podéis sobrellevar. ¿Verdad? Sí, pero que Él estuvo 40 días, ¿verdad?, con sus discípulos. Estuvo 40 días enseñándoles las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y entonces en esos 40 días es probable que Él habló muchas de estas cosas que están aquí en el Evangelio de Juan, como esta es una. Nadie ha subido al cielo, nadie, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Eso está hablando como de omnipresencia, ¿verdad? Nadie subió al cielo, ¿verdad?, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Interesante, Naldi, ¿verdad? Pero eso está hablando de que cuando Dios levantó a Cristo de entre los muertos, ¿verdad? Ya lo estudiamos eso la semana pasada, Hechos 2:24. Hechos 2:24. Interesante esa escritura. Porque Cristo no tenía omnipresencia, sino hasta después que Dios lo levantó de los muertos. Porque cuando el Padre entró en el Hijo, ¿verdad?, después de la resurrección, entonces, Hechos 2:24. Quiero el verso 23. Dice: a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavaste en una cruz por medio de impíos y le mataste, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que era imposible que él quedara bajo el dominio de ella. Aquí lo que entendemos es ¿cómo dice la tuya? No. Estoy buscando una cita aquí y esta cita, muchachos, esto está, no. Esta Biblia o la escribieron mal o la escribieron bien. Dice: a quien Dios resucitó poniéndole fin a la agonía de la muerte. Esto está en un proverbio, ¿verdad? No, Hechos. Hechos 2:24. Hechos 2:24. Dice: puesto que era imposible que él quedara bajo el dominio de ella. Es decir que... Pero Dios lo resucitó librándolo de los lazos del Hades. Pues no era posible que lo que tuviera bajo su dominio. Es decir que la muerte tuvo potestad sobre el Espíritu de Jesús, el alma de Jesús, como decimos acá, ¿verdad? El Espíritu de Jesús. Dice: puesto que era imposible que él quedara bajo el dominio de ella. Es decir que cuando Jesús murió en la cruz, murió también espiritualmente, porque la muerte retuvo el Espíritu de Jesús o el alma de Jesús durante
3 días y 3 noches. Veamos el Salmo 16, versículo 10, que nos habla de esto, precisamente de esto mismo también. Salmo 16. 16. Salmo 16. Gloria a Dios, ¿verdad? Estamos exhibiendo Salmo 16, versículo 10. Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, y a tu diestra deleites para siempre. El 10. Pero tú no abandonarás mi alma en el Seol. Hablamos aquí que la palabra Seol en hebreo es la misma palabra Hades en griego, que significa el infierno. Palabras Seol y Hades significan exactamente lo mismo. ¿Cuánto leíste? Infierno. Salmo 16, versículo 10. ¿Cómo dice eso? Dice, pues no me abandonarás al Seol, no dejarás a tu amigo ver la fosa. Ok. Entonces, vemos acá que Pedro en Pentecostés citó esa escritura, pero como él citó esa escritura, Hechos capítulo 2, está hablando aquí verso 27, 2:27. Citando esa escritura, dice Pedro, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades. Allá el texto hebreo, ya que el Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. Aquí dice, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, ¿verdad? Es decir que la palabra Hades es lo mismo que la palabra Seol, que significan el infierno. El infierno. Gloria a Dios. Y interesante porque dice a quien Dios resucitó. Porque mucha gente cree que Dios era el espíritu de Jesús y que Jesús era la parte física, ¿verdad? La imagen, lo físico. Aunque Jesús, la imagen de Jesús, ¿verdad? Era la imagen de Dios en ese momento. Pero Pablo dice es que Dios estaba en Cristo. No dice que Dios era Cristo. Que Dios estaba en Cristo. Segunda de Corintios 5:19. ¿Qué muy? Es que Dios estaba en Cristo, no dice que Dios era Cristo. Entonces, que el Padre bueno. Corintios 5:19. 5:19. Primera. Segunda. Sí. Dice segunda. A saber que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones,
y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo, ¿verdad? Jesús le habló a la mujer samaritana, perdón, en Juan 4:24. Jesús le dijo a la mujer samaritana, Dios es espíritu. No le dijo, Dios tiene un espíritu. Juan 4:24. Le dijo, Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Dijo, Dios es espíritu. Entonces, si Dios es espíritu y Dios estaba en Cristo, dice Pablo, Dios es